Depende totalmente de Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 193, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que podamos seguir leyendo ahí en el libro de Hechos los capítulos del 15 versículo 36 hasta el capítulo 18 versículo 21. Y bueno, algo que quisiera que pudiéramos hoy reflexionar es sobre la obra de Dios. ¿Cómo es que muchas veces nos tomamos el hecho de servir a Dios? ¿Qué es lo que el servir al Señor ocasiona muchas veces en nuestros corazones? Seguramente, bueno, pues has de recordar algún momento hermoso dentro de la obra de Dios cuando sirve uno al Señor, pues con todo el corazón y suplicándole a Dios que nos use, dependiendo totalmente de Él. Sin embargo, hay veces que los corazones se mueven mucho y llegamos en ocasiones a sentirnos un tanto orgullosos de los logros que hemos conseguido para el Señor. Podemos tal vez sentirnos un poco hasta indispensables de lo que hacemos en la iglesia y pensamos que sin nosotros nadie va a poder hacer las cosas. Sin embargo, pues esto no trae nada bueno. ¿Por qué? Porque pues desemboca desgraciadamente en celos, en arrogancia, en desacuerdos que finalmente pues traen división a la iglesia. Y esto es algo que vamos a notar aún en el libro de Hechos. Vamos a ver que hubo por ahí una situación entre Pablo y Juan Marcos. La verdad es que, bueno, todos estamos pues expuestos a que nos suceda algo así, a que haya desacuerdos en el ministerio, pero algo que nos debe ayudar mucho es recordar que el ministerio pertenece al Señor. Cada uno de nosotros hemos creído en el Señor y somos siervos de Él, obreros de Dios. Y es por eso que es tan importante que reflexionemos en ello, porque si estamos tratando de contestar a la pregunta, ¿cómo ser una iglesia que impacte a su comunidad? Es importante que esto lo tengamos resuelto en nuestro corazón. Y quisiera compartir contigo un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 10, que dice: una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Qué bendición el poder escuchar palabras como estas de parte de Dios a nuestras vidas, en el que nos impulsa. Y yo creo que esto es algo que nunca debemos de perder de vista. El obrar de Dios en el corazón de sus siervos. Finalmente Él es el que obra en nuestros corazones, el que nos alienta a seguir adelante, el que nos da la visión de lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, todo es para honra y gloria de su nombre. Y me gustan estas tres palabras: no tengas miedo, habla con libertad y no te quedes callado. Y quisiera que pudiéramos analizar cada una de ellas. En primer lugar, no tengas miedo. Recuerda que para orar, para poder cantar, pues bueno, muchos tal vez no les guste, no les parezca lo que hagamos. Sin embargo, pues habrá algunos que sí crean, habrá algunos que mientras nosotros ejercemos el ministerio, muchos van a creer. Por eso es que no debemos de tener miedo. Debemos de estar fortalecidos en el Señor, porque Dios es el que obra, nos anima y nos dice en este momento: no tengas miedo, porque es la única manera en que vamos a poder enfrentar pues tantas filosofías, tantas pues formas de vivir que la gente a veces quiere imponer, y a veces no les va a gustar que les hable uno de Cristo. Yo recuerdo en una ocasión cuando estábamos mi esposa y yo en el seminario, pues bueno, íbamos en gira a diferentes ciudades, y en una ocasión fuimos a un lugar donde estábamos afuera, llegábamos en un autobús y estábamos platicando allá afuera. De pronto empezamos a ver que caían limones,
y decíamos, bueno, ¿y estos limones de dónde son? Bueno, pues ya algunas personas estaban arrojándonos limones, no les gustaba que estuviéramos ahí. Íbamos a cantar, pero aún así las personas estaban en desacuerdo que nosotros estuviéramos ahí. La verdad es que, bueno, lo tomamos a vacilada y ocupamos esos limones para hacer una rica agua de limón, que la verdad teníamos mucha sed, pero a veces no les va a gustar. Pero, sin embargo, Dios es el que pone en nosotros el cantar, el adorarlo, y aun cuando otros no quieran, bueno, no temamos, sigamos adelante. La segunda palabra que hay aquí, la segunda frase es: habla con libertad. Recuerda que es Dios mismo quien nos hace que podamos pues engrandecer su nombre, que podamos nosotros sentir en nuestro corazón ese celo por Él. Uno pudiera decir, es que, pues bueno, yo siento celo por el Señor, y sentirnos como que es algo de nosotros. Sin embargo, es el Espíritu de Dios que pone ese celo en nosotros y que nos pone frente a las cuestiones que no son de Dios, cuando vemos idolatría. Eso que sentimos es Dios mismo actuando en nosotros, llamándonos, haciéndonos ver que hay algo que hacer. Entonces, ni siquiera eso es parte que podemos nosotros decir, eso yo lo sentí. Eso también fue dado por Dios. Y Él es el que nos motiva a seguir predicando, a alcanzar, como vamos a ver también aquí en estos pasajes que estamos leyendo de Hechos, como hasta familias enteras se rendían a los pies de Cristo. Yo recuerdo en una ocasión también tuve la bendición de acompañar a mi jefe que me invitó él quería dar gracias a Dios por un año más. Y me llevó a una iglesia en donde estaban pues teniendo un servicio a las 11 y 12, entre 11 y 12 de la noche. Y bueno, pues era una misa especial para terminar el año. Y la verdad es que en ese momento que estaba yo ahí, yo veía cómo las personas estaban hincadas, cómo alguien entró pues, con un estandarte, con una imagen, y la gente se postró pues para dar gracias en ese sentido, para adorar o para mostrar respeto a esa imagen. Y en ese momento que vi eso, Dios tocó mi corazón. Dios en ese momento me hizo un llamado para ir a servir en esa colonia, y estuvimos ahí por más de 9 años, 10 años, sirviendo en esa colonia al Señor, porque Él puso en mi corazón el deseo de servirle en ese lugar. Y es por eso que ni siquiera de eso podemos nosotros decir, esto lo hice yo, este celo lo tengo yo. No, es Dios mismo el que hace enardecer nuestros corazones aun cuando vemos idolatría. Y en tercer lugar, nos dice también en este versículo que leímos, no te quedes callado. Recuerda, Dios es quien abre el corazón de las personas. Nuestra función es hablar, pero el Señor, el Espíritu Santo, es el que está obrando en los corazones de las personas para que lo reciban. No es por nuestra gran elocuencia, no es porque sepamos exactamente las palabras precisas y que dominemos el tema. No, es Dios mismo actuando, y no nos olvidemos de eso. Él es el que nos alienta a hablar y nos dice qué decir, y a la vez también nos protege, nos fortalece, nos da valor para poder predicar y para poder invitar a las personas a creer en Él. Yo recuerdo en una ocasión mi mamá me enseñaba que para cortar los limones. Ella tiene un limón hermosísimo en casa, pues que todavía está pues dando fruto, y ella me enseñó que cuando un limón ya estaba listo, dice, solamente tócalo poquito, así muévelo tantito y solito va a caer. Quiere decir que ya está. Si tú estás queriendo cortar un limón y estás jalando la rama, todavía no, quiere decir que todavía le falta. Y así es una enseñanza que yo veo para la vida cuando uno predica el Evangelio. Solamente es como tocar el fruto, lo que Dios ya ha preparado, y a veces pues ya está listo, solamente lo toca uno un poquito, le da un jaloncito muy pequeño y cae. Así es con la palabra de Dios. Dios ya ha preparado los corazones, y nosotros solamente estamos
pues ya dando el último jaloncito a lo que Dios ya ha obrado a través de muchas personas que seguramente han estado hablándole a aquellos a quienes les hemos predicado. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Él es la fuente principal de poder, de valor, de sabiduría para poder hablar, y también quien toca los corazones de aquellos que le han de recibir. Deja que Él te llene en plenitud. No pongas ningún obstáculo para que Dios obre en tu corazón, porque Él es quien te va a dar la capacidad, porque Él es la fuente de todo poder, y Él es quien nos da precisamente las palabras precisas que la gente necesita escuchar. Dependamos más de Él, dejemos que Él nos llene, y oremos para que Dios también esté obrando en aquellos que les hemos de predicar. Que el Señor te bendiga, y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.